Luego de perder trágicamente a su esposa en un accidente, un mijín junto con su hijo adquiere una plaza de almacenes y un departamento dentro de la misma. No obstante, pronto se da cuenta de que el negocio no andaba muy bien, y mientras trata de resolver la huevada, su pequeño empieza a tener comportamientos extraños, como si un ser siniestro esté apoderándose de él. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta película de miedo y drama, llamada Posesiones. Esta trama inicia de forma misteriosa, porque en la primera escena vemos a un sujeto enterrar a alguien y al parecer a un muchachín. Suena espantoso. Ahora conocemos a Pete y a su hijo Taylor, quienes después del fallecimiento de Amy, esposa del mijo, se mudan a otra ciudad para comenzar desde cero. En ese lugar adquieren una propiedad establecida con mini depósitos. Cuando llegan, el Firulais desde ya tiene un mal presentimiento y ladra con tanta furia que al final termina saltando, provocando su propia muerte. Enseguida la chica de bienes raíces hace firmar un documento donde el mijín acepta que en ese lugar existió un fallecimiento del antiguo dueño. Y haciendo el propietario oficial de los depósitos, sepultan a Firulais cantando la canción de Chimuelo. Ave María, lleva el chimuelo. Por cierto, pilas con la primera escena del entierro. Está bien, Simpson. En la mañana el mijo realiza varias llamadas a los deudores, pero ninguno da una respuesta positiva para cancelar el alquiler de los depósitos. Más tarde, padre e hijo sondean el lugar y se topan con el almacén 197, el cual tenía cintas policiales. Esto debido al fallecimiento del mencionado antiguo dueño. Cuando tratan de ver qué hay en su interior, un sonido extraño no permite realizar el acto, y tampoco toman mucho interés de aquel sonido. En la tarde, Pete revisa uno de los almacenes, allí encuentra una botella de whisky, la observa como si quisiera llevársela, sin embargo decide no caer en el vicio. Hiciste lo correcto. Bueno, ni tanto, porque segundos después agarra la botella. Mientras tanto, Taylor experimenta sucesos del más allá. Primero, unos juguetes aparecen en su cuarto. Segundo, una pelota pequeña se hace ver en el pasillo, y en la noche cuando saca la basura, un sonido extraño atrae su curiosidad. Yendo directo al almacén 197, observa que la puerta está un chance abierta. Cuando la abre por completo, encuentra un mueble junto a una bicicleta. Esta bicicleta pertenecía a Jack, el hijo de los antiguos dueños. Al día siguiente, Pete ve a su hombrillo montado en la bicicleta sabiendo muy bien a quién pertenecía. A pesar de eso, deja utilizarla, viendo lo feliz que se ve jugando con ella. Seguido de esto, Taylor indica haber visto algo extraño en el almacén 105. Su progenitor no cree ni madres, pensando que es alguna broma o así. El pequeño trata de captar algún ruido por sí solo, y desde su interior, alguien o algo misteriosamente misterioso lo termina asustando. Esa noche el mijo pretende contactarse con la familia de los antiguos dueños, a fin de dejar sus pertenencias, pero se entera de que no existían más familiares, pues todos se habían ido con San Pedro. O sea, luego del fallecimiento misterioso de Jack junto con su madre, el ex dueño tuvo el mismo destino. Enseguida el mijo quita las cintas policiales del almacén 197. Igualmente entra para ver qué hay en su interior. Allí observa un mueble y una cuerda, donde el antiguo dueño realizó la automorición. Explica cómo. Pues después de lo ocurrido con su familia, tomó esta decisión de privarse la vida. En la mañana, Pete se dirige a una iglesia porque uno de los religiosos llamado Williams tenía un almacén con algunas cosas y una buena cantidad de billullo como deuda por el alquiler. Cuando llegan, Taylor extrañamente decide quedarse en el auto, y en todo el transcurso de la diligencia de su progenitor, los nervios y desesperación se reflejan en su rostro. Luego de ser atendido por el padre Mann, quien menciona en ir a revisar el depósito, el mijo se retira de allí. No obstante, el religioso al ver al niño queda con cara de... Esa noche el hombrillo tiene una especie de pesadilla dirigiéndose a otro almacén donde se puede ver cosas extrañas ya ocurridas y las que van a ocurrir a futuro. Por un ruido en el cuarto del pequeño, Pete verifica si todo está bien. En el suelo y debajo de la cama encuentra los juguetes y la pelota roja. Claro, concluye que solo son artefactos de Taylor, pero al día siguiente el mijo observa en las cámaras a su pequeño junto a la tumba de Firulais. Toma esta escena de la manera más normal, pensando que su hijo solo debe extrañar a su mascota. Sin embargo, pensando mejor las cosas, llama a una psicóloga para formalizar una cita y verificar si todo está bien con su pequeño, pues como recordarán, su esposa recientemente se había ido con San Pedro. Tiende a pensar que aquella situación tenga algo que ver con el extraño comportamiento. Y en la cita con la doctora, Taylor se muestra incómodo. Aún así responde todas las preguntas de la psicóloga contando sobre el accidente donde su madre se fue con San Pedro. Como lo dice el guambrillo, todo sería culpa de Pete, pues como era un chupín, fue responsable de causar el lamentable deceso de su esposa al conducir el auto en modo Barney Gumble. Evidentemente el pequeño no entendía muy bien este suceso. Agrega también haber vivido un tiempo con otra familia y al parecer hasta que el mijo se rehabilitara por su excesivo consumo de alcohol. Pero en ese mismo momento la actitud del niño cambia y con
una voz más grave en respuesta a la pregunta de la doctora sobre el comportamiento de su progenitor, el pequeño en modo poseído dice esto. ¿Cómo volverse loco? ¿Como la mamá de Jack? Al escuchar aquello, la psicóloga se sorprende. Además, tenía conocimiento del caso de Jack. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, deja tu buen like, comparte, sobre todo activa la campanita para que YouTube te notifique de forma inmediata cuando subamos un video. Continuamos. Luego de informar este asunto a Pete, la doc pide ver a Taylor de nuevo de forma gratuita por la razón de haber escuchado el nombre de Jack. Según ella, menciona que puede ayudarlos aún más al pequeño. Pete responde que va a hablar con su hijo para cuadrar las citas. Posteriormente, el padre Mann los esperaba en el depósito a fin de ver el almacén de su colega el padre Williams. Luego de vaciar todo, encuentra que el juguete que no sé cómo se llama, y después de pagar la deuda, pregunta si hay algún otro almacén perteneciente a la iglesia. El mijín menciona que no, con eso el religioso se retira. Al otro día, Taylor despierta y va directo al almacén 197, encerrándose en su interior. En uno de los cajones del mueble encuentra la llave del almacén 105, en el cual también se encierra. Pete lo busca pensando que pudo haberse perdido, encontrándolo en la oficina todo rarito. Además, como si fuera un vidente o algo así, adivina que la psicóloga viene hacia los depósitos. Esta última, preocupada por los mijos, da a conocer todo el asunto de la antigua familia. En primer lugar, cuenta que la madre de Jack fue quien eliminó al niño, para luego hacer la automorición. No obstante, antes de estos lamentables hechos, comenta que Jack había empezado a sufrir episodios extraños, como pesadillas, predecir algunos momentos, hablar en otras lenguas, mojar la cama, cambiar su voz y violentar contra los animales, sin recordar nada. Obviamente el mijo tiende a pensar que eso era un caso diferente y su hijo solo anda un poco estresado por el cambio de ciudad y el fallecimiento de su madre. Por ende, pide a la doctora retirarse de allí. ¡Fuera! ¡Fuera! Con las dudas en su cabeza son del expediente de Jack. A pesar de ver algunos datos que coinciden con el comportamiento de Taylor, firmemente considera que debe de ser coincidencia o algo así. Pero luego tiende a pensar demasiado sobre el caso. De nuevo el modo Barney se activa y volviendo a las garras del alcohol. Después de par traguitos visita al pequeño, quien en modo poseído menciona el aliento a traguitos, agregando también el accidente donde murió su madre e indirectamente responsabilizándolo como el culpable. ¿Qué dijiste? Pete, sin entender el comportamiento del hombrillo, sigue chupando con unas rolas del segundo lucero. Esa misma madrugada el mijo llega hacia un almacén guiado por escenas extrañas como si estas quisieran que se dirigiera a ese lugar. Allí descubre una mesa junto con una grabadora y varias cintas de cassettes, y en una de ellas se escucha al padre Williams mencionando el nombre de Michael. En los audios se puede oír un exorcismo realizado al ya mencionado, pero todo había sido parte de una pesadilla. En la mañana, Taylor llega pidiendo ayuda porque había mojado la cama. Más tarde, Pete descubre que alguien había profanado la tumba de Firulais. Cuando revisa las cámaras, ve a Taylor haciendo la diligencia, colocando al can en el almacén 105. De inmediato revisa su interior observando al animal y una especie de altar con las fotos de su esposa. Obviamente reprime el acto. Sin embargo, como el niño no recuerda ni madres, no tiene opción de contactarse con la doctora. Seguidamente, ella llega y realiza varias preguntas al hombrillo. Obtiene sus respectivas respuestas, pero de nuevo entra en su modo poseído contando por qué la madre de Jack eliminó al mencionado. Todo sería para salvarlo de la posesión y no dejar que su pequeño sufra. Claro, una decisión al estilo Thanos. Agrega también esto. Pete no lo haría. Es tan débil. En contexto de que su padre no sería capaz de hacer lo hecho por la madre de Jack. Y bueno, al final entenderán este asunto. Ok, entiendo. Otra cosa más, Taylor agrega a hablar con otro espíritu chocarrero. Este sería Michael. Con eso la doctora se retira, sin antes decir al mijo que deben de llevar al pequeño hacia una institución mental y así analizar su caso, antes de que ¡Algo terrible! suceda. Posterior a eso, Pete entierra de nuevo a Firulais. En su diligencia descubre un cassette dentro de una caja en el almacén 105. Esta cinta tenía como título el nombre de Michael, y al escuchar la grabación, entiende que en ese lugar se realizó un exorcismo. ¿Recuerdan la primera escena del entierro? Pues resulta que el padre Williams, al no poder luchar contra el demonio, tuvo la idea de eliminar a Michael, y acto siguiente, enterrar el cuerpo debajo del almacén 105. Como después la familia de Jack pasó a ser la dueña de los depósitos, este demonio, como a Taylor, terminó poseyendo su cuerpo. Con ese descubrimiento, Pete se contacta con el padre Mann, quien menciona ir de inmediato. Así también Taylor llama a la psicóloga supuestamente pidiendo ayuda. Igualmente ella llega y trata de buscar al pequeño. Sigue su silueta hasta el almacén 105 y cuando entra pues... Muerto. El mijo todo chuchaqui despierta, dándose cuenta del coche estacionado de la doctora. Por ende revisa las cámaras, posteriormente encontrando el cuerpo inerte en la 105.
Sin entender qué chuches está pasando, guarda el carro en uno de los almacenes y acto siguiente entierra el cuerpo de la profesional limpiando toda prueba del deceso. En esa limpieza es cuando descubre los huesos de Michael enterrados debajo del asiento 5. Horas más tarde, el religioso llega y se topa con Taylor, quien lo lleva hacia el almacén. El padre sabe que el hombrillo está poseído, por tal razón intenta realizar un exorcismo, pero sin tener éxito, ya que el mismo Pete, a modo de proteger a su hijo, lo hiere en el tobillo y pide a Taylor escapar. No obstante, el pequeñín termina con la vida del cura de manera explícita. Como recordarán en la segunda sesión con la psicóloga, Taylor en modo poseído mencionó que su padre era débil. Esta debilidad se muestra al final, puesto que cuando llegan los chapas, Pete asume la responsabilidad de la muerte de la doctora y el religioso, a fin de proteger a su hijo. Finalmente, el mijo es llevado a la cana, mientras el hombrillo con cara de maldad observa felizmente que tuvo su libertad dentro del cuerpo de Taylor. Bueno, espero que les haya gustado el resumen, dejen su comentario si ya han visto esta película. De mi parte, agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más videos. Hasta la vista, baby.